En el episodio de hoy estamos con Alejandro Martínez, jugador de fútbol profesional desde el ascenso argentino hasta el Brasileirao. Nos mandan un mensaje que se acabó lo que se daba y quedamos todos libres. Voy a buscar un trabajo, no podemos seguir así ya. Como que yo me sentía un jugador en ese momento de que no salía más del ascenso. Cuando yo firmo el contrato, la persona esa me dijeron que vos no estabas preparado para esto. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Futbolista Consciente, el podcast que humaniza el fútbol. Hoy te traigo una historia que merece ser contada. En el episodio de hoy estamos con Alejandro Martínez, que él nos va a contar su historia, su experiencia y sus aprendizajes como jugador de fútbol profesional desde el ascenso argentino hasta el Brasileirao. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿todo bien? ¿Todo Bien, bien? gracias por estar acá el día de hoy. Y me gustaría arrancar con una pregunta que tiene que ver con tu recorrido, ¿no? Y es, desde la actualidad hoy, estando donde estás, al tu principio de tu carrera, ¿cómo fue ese camino? Primero, muchas gracias por el espacio, por invitarme acá. Nada, muy dura, pero a la vez muy linda, la realidad. No, si me pongo a pensar, no lo hubiera imaginado hasta dónde llegué hoy en día. Creo que fue un camino muy duro, muy pesado, pero hoy en día muy lindo y lo disfruto mucho. Rápidamente, para que la gente se ponga en contexto de tu carrera, contanos, o sea, los saltos que fuiste dando así rápidamente de los clubes para que tomen dimensión, ¿no? De dónde saliste hasta dónde llegaste. Sí, bueno, primero fue Centro Español Deportivo Riesta, B Metro, Atlas, Sportivo Barracas, Qué Argentino de increíble. Merlo, eh, Defensores de Belgrano y bueno, Central Córdoba, Tijuana, Talleres y bueno, Ceará. Ok, wow. Y a ver, o sea, contándolo parece muy bonito, muy fácil los pasos que fuiste dando. Ahora la pregunta es, ¿en algún momento pensaste en dejar o en algún momento se te puso difícil como para que vos digas, ¿sabes qué? Hasta acá llego. Sí, un montón de veces. Creo que fueron 3, 4 veces, pero porque bueno, así también como parece, como decimos, parece muy fácil, fue todo muy rápido, fueron todos procesos, algunos ni de 6 meses también, entonces por eso parece todo muy fácil. Pero sí hubo momentos muy clave donde creo que cuando yo estaba en Atlas, que en Atlas jugué 2 años y medio, eh, que sentía como que estaba en un pozo, que no podía salir, y en un momento dije no juego más y nada, y ahí tuve el sostén de mi familia que por ahí no me dejó Eso te caer. iba a preguntar, ¿qué fue lo que te sostuvo emocionalmente? Porque hay algo que te hizo decir, sigo un poco más, sigo intentándolo, afrontando esta situación, ¿no? Sí, bueno, como te decía, creo que un poco mi familia, mi novia, que por ahí ella veía algo en mí también, que sabía que si yo no aflojaba y si yo seguía intentando, en algún momento se iba a abrir esa puerta que por ahí tanto merecía. También un tiempo de muchos esfuerzos que por ahí yo no lo veía y nada, y a la vez se me hacía muy difícil. Yo vivo en González Catán y de Catán a General Rodríguez Uf, era un viaje, sí. salía como a las 5:30, 5 de la mañana y se hacía muy duro para no ver frutos, entonces creo que eso era el clic de decir, bueno, me dedico a otra cosa, ¿Cuál fue el momento más duro? la pandemia. Papá, ¿qué pasó? Yo estaba en Sportivo Barracas, ¿Edad? había 22 por ahí. Ok. 22 años, primeras Barracas. Tendés a decir, Ya, sigo o no sigo. sí, Eh, 22 años, yo ya tenía a mi hija claro, y sí, es un contexto en el que vos decís, me tengo que dejar de joder, entre comillas, y ponerme a laburar, como se suele decir acá en el fútbol sí, argentino, tal vez. sí, fue clave eso porque, bueno, el Sportivo Barracas, yo llego ahí y la misma gente del club me dice que ellos mismos me querían, como por así decirlo,
representar, entonces, bueno, me habían hecho como el jugador mejor pago del plantel, entonces yo estaba cómodo, estaba tranquilo en un gran club y no pasaron 2 meses, 3 meses que llega la pandemia. Cuando llega la pandemia se entrenaba online, los Claro, primeros, Zoom. sí, Ahí sí, Zoom, Zoom. metíamos Zoom El famoso Zoom. y, y nada, bueno, yo dije, bueno, iba a ser así, íbamos a seguir cobrando y pleno mayo creo que fue, nos mandan un mensaje que se acabó lo que se daba y no había más plata. De una, De así, una, chau, sí, no hay no más había más guita. plata, no había más guita y quedamos todos libres. Ah, ¿dejaron libre todo el Dejaron plantel? libre a todo el plantel y que cada uno... Haga lo que Sí. haga. Y nada, bueno, yo siempre supe administrar dentro de todo bien la plata y bueno, tenía plata, pero bueno, lo que se cobra en el ascenso no es lo que gana un futbolista. Claramente. Entonces me alcanzó hasta donde pude y nada, bueno, tuve también, era mi mujer, yo y la nena contra el mundo, entonces... Ahí mentalmente, ¿cómo era? O sea, ¿qué herramienta, entre comillas, herramienta usaste o qué crees que fue lo que hizo que vos puedas afrontar eso? Sí, es muy difícil porque bueno, O sea, el diálogo interno de esa situación es sí, heavy era muy porque duro, no tenés, era o muy sea, duro. un ingreso, tenés una responsabilidad enorme, es cambiar tu destino completamente, que es toda tu carrera hecha o todos tus esfuerzos desde nene. Sí, bueno, como te decía, con la poca plata que tuvimos, la realidad es que dijimos, bueno, ¿en qué podemos invertir como para ir sobreviviendo? Entonces, bueno, a mi novia se le ocurrió la idea de, bueno, vamos a comprar zapatillas y revender zapatillas. Entonces, la verdad que dentro de todo nos fue bien y con eso sobrevivíamos. Después, bueno, se me iba ocurriendo ideas sobre el camino, el Día del Padre hacer algo, eh, Claro, la Semana de la famosa changa, Dulzura, entre sí. comillas, en base a la Eran todos oportunidad que se... changas que hacíamos y nada. A todo esto yo le digo, bueno, voy a buscar laburo porque ya está, ya tenemos la nena, no podemos hacer más nada. ¿Cuánto tiempo fue todo esto de estar libre a laburar y Y hacer todo lo que changa? duró la pandemia. Todo lo que duró la Sí, pandemia todo lo haciendo que eso. duró la pandemia haciendo eso. Ok. Eh, a todo esto ella me decía que siga entrenando, que yo la realidad que no, ya dije, no, ya está, se acabó, yo ya tenía 22 para 23 y dije, no, ya está lejos. Hoy en día debutan con 16 17 años y yo ya tenía Claro, empezás a 22 compararte un poco jugando en también la D, y te juegan contra. jugando en la D, entonces dije, no, ya está. Entonces ella me decía, me insistía que siga entrenando. Y bueno, entrenaba en casa, había un campo cerca de casa también, iba a correr, iba ahí a jugar con mis amigos como cuando ya se liberó un poco. Y cuando digo, bueno, voy a buscar un trabajo, no podemos seguir así, ya eran días muy feos también, entonces... eh, nada, bueno, cuando pasó eso me llaman de Argentino de Merlo. Llaman de Argentino de Merlo si quería ir, que solamente se jugaban equipos que jugaban reducido. Sí. Se iba a liberar para jugar, entonces solamente los equipos que jugaban reducido. Bueno, lo charlo, la realidad que había muy poca guita también, entonces, bueno, yo lo hacía igual, no lo hacía por la plata, porque en la realidad lo que me ofrecían no era nada. Significativo para dar el ok Entonces con... yo dije, bueno, voy a aprovechar esto como para mostrarme y tratar de pegar un buen salto. Y solamente se jugaban 8 partidos, o sea, esos 8 partidos era si ascendías o no. Y nosotros llegamos a jugar hasta cuarto de final contra Deportivo Merlo y quedamos afuera en Cancha de Almagro. Ah, mirá. Y la verdad que esos partidos me fue muy bien, la verdad, el técnico que me había llamado Martín me bancó mucho y la verdad que yo también lo supe aprovechar y nada, bueno, y se acabó. Entonces cuando se acabó dije, ¿qué va a ser de acá de mí? Porque la realidad también que yo, bueno, me basaba siempre en mi hija porque Era tu no, máxima prioridad. sí, era mi prioridad y no podía tampoco vivir con lo justo porque ya estaba un poco cansado también de darle esa vida. Y me quisieron renovar porque era un contrato de 8 partidos, me quisieron renovar y yo le dije que no, que hasta ahí había llegado otra vez, porque no, la realidad, la guita
no era conveniente para mí, yo buscaba otra cosa, quería brindarle otras cosas a mi familia, entonces dije, no, el fútbol no me está dando por ahí lo que yo quiero, entonces es lo mejor dar un paso al costado y otra vez mi mujer ahí bancándome, diciéndome que no deje. Y bueno, me llaman un día, me llama el Gato Esmerado y el Gato Esmerado me dice que me vio el partido ese, el clásico contra Deportivo Merlo, que él no sabía si iba a continuar. Mm, ¿En Defensor esta vez? No, él estaba en Almagro, Ah, que está él en no sabía Almagro. si iba a continuar Ah, ahí. claro, porque 2020, claro, sí, claro, que él se va. Sí, Sí. y él no sabía si iba a continuar, pero quería contar conmigo. Ah, bueno, yo dije, me llamaron miles de técnicos así. Así Sí. que nada, bueno, en ese momento quedó ahí y yo analizando qué era lo que iba a hacer y mientras tanto esperar. Y después de ahí No, bueno, después de terminó. ahí a la otra semana me llama el Gato y me dice, me fui. Yo dije, no puede Al fin y ser, al cabo. no puede ser. Nada, sí, he tenido muchas propuestas en ese momento de la C, de la B Metro, pero bueno, yo quería dar un salto a la B Nacional porque sentía que si yo daba un salto a la B Nacional estaba como más cerca de pegar ese saltito a primera que Sí. haciendo un buen torneo en B Nacional, Sabes que es ¿sabes? una Sí, vidriera mucho más sí, obvio. Entonces próspera. el Gato Merado se va y dije, no, puede ser. Sentía otra vez como que se caía todo otra vez y dije, no, cada vez lo veía más lejos y bueno, hasta que un día como que liberé todo y me llama y me dice, arreglé en Defensores Belgrano, ¿venís? Uy, ahí como que mi vida tomó un giro de 360 y Me hablabas recién de me liberé. Todo. ¿A qué hace referencia? sí, como que me sentía muy atado, ¿viste? Como que yo me sentía un jugador en ese momento de que no salía más del ascenso. Claro, que estabas ahí en el ascenso, Sí, ascenso, como que ascenso estaba en un pozo y que no y no podías salía de salir ese para pozo. arriba. Sí. Ok. Y cuando te llamó, ¿qué es lo que No, cuando sentiste? me llamó, lo primero que le dije, sí, voy mañana, le dije. En ese momento no me importó la plata, no me importó nada. ¿Cuándo te sentiste tipo jugador profesional? Cuando llegué ahí, Cuando llegaste, porque la pregunta siguiente era si cuando te consolidaste en Central Córdoba, era que ahí sentiste que cumpliste el sueño. ¿Era en no, Central yo Córdoba cumplí o mi ahí? sueño cuando llegué a Defensores Belgrano. Sí, cuando llegué a Defensores Belgrano ¿Qué fue... sentiste? No, ahí sentí como que bueno, lo que yo me iba proponiendo lo iba cumpliendo. Más despacio, más rápido, como fuese, lo iba, lo iba logrando. Porque yo me había puesto en la cabeza que si no jugaba en B Nacional, no jugaba más. Como un Entonces, ultimátum, sí, la como un última llave. ultimátum, sí. Si no se abre con esta, Es más, antes que me llame el Gato, me había mandado un mensaje por Instagram, eh, un técnico de Güemes, en Santiago del Estero, y le había dicho a mi mujer, me voy, pero bueno, después a todo esto había aparecido mi repre, y bueno, como que se hizo todo mucho, dentro de todo, más fácil, entonces. bien. La siguiente pregunta tiene que ver con justamente algo parecido a esto y es si recordás algún momento, etapa, persona o partido que fue un cambio. O sea, puede ser esta misma que estabas contando justamente, pero que sentiste que cambió tu carrera a partir de eso. Sí, bueno, mi carrera cambió rotundamente cuando yo voy a Defensores Belgrano. ¿Y mentalmente qué cambió? Por Que ejemplo, la mentalmente confianza. yo, no la confianza, yo mentalmente ya estaba jugando en primera. Ya te sentías un jugador de primera, Sí, top. O sea, te sentías top estando en... cuando una, una frase que a mí me marcó ahí en que cuando yo llego a Defensores de Verano, que una persona me había dicho como que cuando yo firmo el contrato, la persona esa me dice, me dijeron que vos no estabas preparado para esto. Entonces, eso como que fue un clic en mi cabeza y yo sabía que sí estaba preparado para eso. ¿Te lo tomaste como un desafío? Me lo tomé como un desafío porque sabía que esa persona estaba equivocada y no me conocía. Entonces,
me di cuenta que mientras yo confié en mí, no, esa persona no me conocía y yo no conocía a la persona, entonces yo sabía lo que podía dar. Entonces, es más, el primer partido que yo juego con Defensor de Belgrano es Copa Argentina contra Almirante Brown, 32avo. Me fue muy bien, la realidad que gracias a Dios me fue muy bien. Y esa persona al terminar el partido viene y me pidió disculpas, me dio la mano y me dijo, me equivoqué. Ok, o sea, revertiste la situación a Sí, gran escala, pero también o sea, te lo tomaste como un desafío y no te achicaste frente a eso, porque no, 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 tranquilamente no. podrías haber dicho, puede ser, y empezar a resguardarte cuando en realidad sacaste a flote todo lo que tenías. Sí, 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 yo sabía muy bien que esa persona no me conocía ni tampoco me había visto jugar en ningún lado, así, no. Entonces yo tenía que por ahí un poco demostrarle a él que estaba equivocado y que no, que yo sabía el potencial que yo tenía. Y al término del partido vino, me dio la mano y me pidió disculpas. Ah, qué bien. Eh, y con esta llegada a los clubes, porque siempre era de un club más abajo a más arriba, entonces como que tenés que mostrar tu nivel o incluso como, bueno, se tiene que posicionar acá, ¿no? O sea, o al menos de la perspectiva, ¿no? O sea, viniendo de abajo para arriba. ¿Sentiste presión en algún momento? Ya sea de DF a algo más arriba, que fue Central o de Central a Tijuana y así, o Sí, Talleres. sí. Sí sentí presión por ahí los primeros meses en Central Córdoba, cuando es que yo cumplo mi sueño, por así decirlo. Eh, como, di- como que me dije a mí mismo, bueno, llegué, entonces ahora el momento donde Tengo yo que quería esto, tengo que demostrarlo. demostrar por qué yo quería estar acá. Y después, bueno, creo que también me lo hicieron muy fácil ahí. El sapo me dio, Sapito Coleoni me dio la confianza, la oportunidad ¿Cómo y manejaste esa presión? O sea, ¿sentís que hubo algo no, que te hizo manejarla o...? encima me acuerdo un patente que el primer partido que yo voy a jugar de titular llego tarde al entrenamiento. No. Llego tarde al entrenamiento. Me confundí, llegué tarde, o sea, llegué cuando ya estaban todos en cancha. Y Ah, el sapo estaba todavía, no estaba en cancha, pero estaba en su escritorio. Y me mandan a llamar. qué sensación. Qué sensación Horrible. fea, pero a la vez linda porque el sapo no se enteró que yo había llegado tarde. Ah, Entonces estábamos en el rondo, yo llego tarde y el sapo me mandan a llamar que el sapo quiere hablar conmigo en su escritorio, en su oficina. Y me meto a la oficina y digo, si viene la cagada de pedo. sí. Y, y no, y el sapo me dice, el sábado va a titular, me dice. Y yo la realidad que era mi primer partido de titular en primera división y no lo podía creer. El sábado va a titular, ¿cómo estás? Y no, le dije que estaba preparado, que a eso había venido, bueno, él me dijo que me iba a bancar, que esté tranquilo, que no tome responsabilidad de nada y que fluya, que juegue. Cuando le dijiste eso, ¿sentías eso o tenías miedito? No, sí, estaba recagado. Ah, adentro. Sí, estaba recagado. Internamente sí estaba esa Estaba presión. recagado porque, bueno, he vivido situaciones y he visto situaciones donde no te va bien, Te crucifican, directamente te dicen no está para primera y te hacen un costado y te limpian. sí, he visto muchas situaciones de esas, entonces tenía como ese miedo que me pasara eso, pero a la vez estaba feliz y quería demostrar que sí estaba a la altura. Claro. Y voy a Argentino y me fue bien, hago un gol de tijera afuera del área, Golazo. Golazo. entonces creo que a partir de ahí eso fue un alivio muy grande para mí a todo lo que viene. Sentís que eso te soltó, ¿no? Como para decir. Sí, me O sea, soltó. ¿soltó o reafirmó lo que sabías que estaba en tu interior también, ¿no? Creo que las dos cosas. Sí, Porque, soltó, me liberó de la presión esa que yo ya, a partir de ahí, ya no tenía que demostrar nada a nadie, que yo ya confiando y en lo que yo era, en lo que me basaba como jugador. eso te iba a preguntar. ¿La confianza a lo largo de todo este corrido y tu carrera fue incrementando? ¿Sentís que siempre fue la misma? ¿Sentís Sí, que...? bueno, vas teniendo momentos, depende. Creo que he tenido bastantes momentos
de confianza y no confianza en distintas etapas, en distintos clubes, pero sí por ahí me fueron haciendo mejor jugador o mejor persona y mejor profesional. ¿Cambió la confianza del Ale que estaba en Atlas y al que arrancó, por ejemplo, al de hoy? ¿Sentí que la confianza cambió? Sí, cambió para bien. Tal vez que también ahora tenés otros compromisos y tenés otros riesgos. Capaz que yo jugando en Atlas no tenía presión de nada, entonces iba y jugaba por jugar, por así decirlo, Claro, ¿entendés? Entonces hoy en día juego con 80.000, 50.000 personas, entonces es más difícil de esa manejar la presión presión y y la responsabilidad. también esa presión te lleva a ganar o perder confianza, entonces tienes que aprendí mucho a saberlo manejar y controlar. Si tuviéramos acá un jugador de 18, 19 o 20 años, o incluso un profesional de más grande, que tiene miedo a fallar o a no estar a la altura, en base a tu experiencia y tus situaciones, ¿qué consejo le podrías dar? No, mientras sepa quién es y qué valores tiene y reconozca su potencial, creo que con eso llevas a cualquier lado. Creo que fueron palabras y pensamientos claves que yo tuve a lo largo de mi carrera hasta hoy, que siempre me basé en mi potencial y por ahí en mi objetivo, que era llegar lo más lejos posible para demostrar a mí mismo que sí estaba hecho para esto. Yo creo que eso es fundamental. Bien, diste el pie para dar con la siguiente pregunta que es, muchos te conocen que sos rápido, que gambeteás, que sos extremo, etcétera, pero ¿quién sos fuera de la cancha? Nada, una persona muy familiar, muy tranquila. ¿Te gusta pasar tiempo con Me la gusta familia? mucho pasar tiempo con mi familia, sí, soy una persona muy tranquila, me gusta estar con mis amigos, más que nada con mi familia. Creo que a lo largo, después que yo llego a primera, fue mucho, como por así decirlo, mucho tiempo fuera de Buenos Aires, que es donde está mi familia, entonces eh, por ahí mi familia tampoco pudo disfrutarme mucho y de compartir mucho conmigo, porque primero Santiago, después Tijuana, después Córdoba, ahora Brasil, entonces Claro. eh, me gusta mucho estar con mi familia el tiempo que estoy de vacaciones o puedo disfrutar estando acá en Buenos Aires. ¿Qué valores no negociás? No, la humildad, la perseverancia, eh, creo que la humildad no se negocia para nada. He vivido muchas situaciones estando en primera que por ahí hay muchos jugadores que no saben lo que hay abajo. Entonces, el saber qué hay abajo te da, bueno, por lo menos a mí me da tranquilidad y me da, me da paz de saber dónde no quiero volver y qué hay abajo. Qué buena reflexión, porque te desarrolla también en vos una empatía hacia el otro y un poder y una fuerza que otros tal vez no la tienen porque no saben Sí. justamente de dónde vienen. Pregunta que tiene muchas, la otra vez hablando con Charlie Juárez, la respuesta de él fue, el éxito es quedar en la memoria de la gente, ¿no? Y justamente es la pregunta que te vengo a hacer. ¿Qué es para Alejandro Martínez el éxito? Yo me considero una persona exitosa. Ok. Eh, Creo que hay muy pocos casos como los míos que un jugador juegue en todas las categorías del fútbol argentino y se sostenga en primera división y Pase haya a jugado, internacional. que haya jugado en el exterior. Creo que no conozco otro caso, pero bueno, el éxito es eso para mí. O sea, yo me considero una persona exitosa por eso, por superarme a mí mismo ante todas las situaciones. Podríamos decir también, como lo decías antes, ¿no? Por cumplir con tu palabra. Sí, bueno, creo que fui fiel a mi Uf, palabra
y a mis creencias y a mis objetivos. Creo que eso, Éxito es ser fiel a tu palabra. Uf, ya veo. Éxito es ser fiel a vos mismo. exactamente. Muy buena, muy buena. Yo tengo varias reflexiones sobre el éxito, creo que podemos hablar mucho tiempo sobre eso. Depende de cómo se lo mire, porque también está el éxito deportivo que se suele hablar y personal. Desde ese lado también siento que el éxito tiene que ver con esa sensación de progreso, ¿no? De que siempre estás progresando, es lo que te hace sentir como que estás en ritmo, no tanto llegar a algún lado. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron a lo largo de toda tu carrera? Ya No, sea como jugador o como sí, persona, ¿no? no, Que vos digas, este consejo a mí me abrió la cabeza, me ayudó mucho, me hizo tomar conciencia. creo que cuando estaba en el ascenso, sí, eh, una persona me dijo, no renuncies nunca a tu sueño. Y creo que eso para mí fue fundamental también porque yo sabía qué era lo que quería y a dónde quería llegar. Entonces, esa frase para mí siempre la tengo marcada y por ahí me baso mucho en eso. Bien, ese es el mejor consejo que te dieron a vos. Ahora, imagínate que hay 1 millón de chicos como vos en esa situación hoy en día, en esa realidad, y te están escuchando a vos. Entonces, desde tu lado, ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar a un chico de esa edad? Creo que el mismo, que no renuncien y siempre que se tracen un objetivo, que vayan tras ello. Porque creo que si vos te centrás en lo que querés, es mucho más fácil de si vos decís, y capaz que llego, y capaz que no, y bueno, y si se da, sí, si se da, no. Entonces, si vos estás convencido de lo que haces y cómo lo vas a hacer, tenés el 90%, te aseguro que ¿Hay alguna situación, perdón que te interrumpa, hay alguna experiencia que hayas tenido en la cual eh, esto, ¿no? Pasó esto en tu carrera de que vos digas, te pusiste firme con ese objetivo y se terminó dando? sí, cuando estaba en Central Córdoba, yo en Central Córdoba no me dejaban salir y, y antes de salir me había venido a buscar Cruz Azul. Y me habían puesto una condición que si ganamos un partido me dejaban salir. Nosotros estábamos peleando el descenso, perdimos el local y no me dejaron salir. Y nada, me había gustado mucho la idea de salir a México, iba a ser mi primera salida del exterior Sí, ahí ya era y un sí, era un paso muy paso importante grande. en mi carrera, entonces a partir de ahí jugaba todos los partidos pensando en que me iba a ir a México. Tenías el enfoque, Sí, o sea, 100%. jugaba un partido y yo tengo que jugar bien porque quiero ir a México. ¿Se te despertó después que te llegó la oferta o vos más o menos que sabías que podías pegar el salto de algún lado, pero cuando llegó fue cuando dijiste, tiro todo a lo No, acá? cuando cayó y me la bajaron, en la realidad que me puse muy triste porque era un paso muy grande, tanto en lo deportivo como en lo económico para mí y para mi familia. Entonces, eh, a partir de ahí dije, bueno, si me dio este equipo, tengo que terminar el año de la mejor manera para que tengan a volver a buscarme. Sí. Entonces, a partir de ahí dije, no, eh, cada partido que jugaba, o cada entrenamiento era, me voy a México, me voy a México, me voy a México, me voy a México. Vuelvo a la pretemporada, termino el campeonato, vuelvo a la pretemporada y no me dejaban salir otra vez. Jo, Y cada día que estaba en pretemporada era igual. Me voy a ir a México, me voy a ir a México, me voy a ir a estabas México. loco, Sí, estaba loco. obsesionado. Imagínate que tranquilamente hubiese pensado, me voy a Europa, ¿entendés? Claro. Porque había hecho un torneo muy bueno como para irme. Es más, me había venido a buscar un equipo de Rusia, pero yo le dije que no por un tema familiar. Y eso te tiene que ver un poco. Y, y nada, y bueno, y aparecieron de la nada, aparecieron como tres ofertas de México y dije, sí, acá sí. Pero, o sea, tenía en mente eso,
Y Y gracias a Dios me fui a México y nada, muy contento, muy. desapareció la duda y cuando apareció esa certeza interna fue que se terminó concretando, ¿no? Sí. Bien. Y ahora una pregunta que tiene que ver tal vez vos con vos mismo y es, si hoy estuvieras caminando por la calle y lo ves a ese Ale Martínez de 18, 19 años, con la ropa de entrenamiento y yendo a entrenar, ¿qué es lo que le dirías? No, primero lo abrazaría y lo felicitaría por tener los huevos que tuvo para seguir adelante. ¿Qué sentís que él sentiría? Nada, él creo que estaría muy feliz. Sí. Y una última pregunta que tiene que ver con el fútbol, es tu vida, ¿no? En gran aspecto porque fue todo lo que hiciste y a lo que te dedicas día a día. ¿Qué es lo que le agradecerías al fútbol? Todos los momentos lindos que me hizo vivir. Creo que pasé. El fútbol te lleva muchas veces más a tener resultados malos o cosas malas. Entonces, son muy pocas las veces que se disfruta en el fútbol. Pero no, yo soy muy agradecido al fútbol y a la vida que me hizo poner donde estoy hoy. ¿Qué te enseñó el fútbol? De todo lo que te enseñó. Si le tendrías que No, me enseñó resumir. muchos valores, te repito, muchos valores personalmente, entonces a crecer como persona. eh, Creo que te hace pasar por situaciones donde no estás preparado nunca, entonces tenés que poner el pecho o poner el pecho, y entonces creo que gracias al fútbol y gracias a esas situaciones eh, te hacen ver la vida de otra manera. Sí, tal cual. Yo ahora, desde la perspectiva que estoy viendo el fútbol en base a los jugadores que trabajo, como que es un camino de evolución, ¿no? Como que el fútbol es tu psicólogo muchas veces porque es el que te enseña a vivir, a superar y que después eso lo trasladas inevitablemente a tu vida personal o post carrera a vivir de esa manera. Yo creo que justamente, yo sé la respuesta, pero quiero que a ver si coincidimos o no. Y para cerrar, ¿cuál es una palabra que defina a Ale Martínez? Perseverancia. Yo iba a decir otra, está muy apegada, pero además de perseverante, creo que son muy resiliente, ¿no? O sea, Sí, sí, te la iba a decir resiliente, pero me considero también una persona muy perseverante. A raíz de todo lo que viví, más allá de resiliente, creo también muy perseverante porque me, bueno, conoces todo, entonces creo que tuve mucha perseverancia para llegar a donde llegué. sí, y a su vez también esa capacidad de adaptarte a cualquier situación, ¿no? Sí, Y eso es algo que no se puede comprar, algo que no podés firmar un contrato para que te den eso o ir a comprarlo a la tienda, sino más bien desarrollarlo. Y la única manera de desarrollarlo es a través de la cabeza. Una última pregunta que la dejo en tus manos y con esto cerramos. ¿Hay alguna anécdota, alguna experiencia que te gustaría compartir que vos digas, esto me dejó una gran enseñanza? no sé si anécdota, eh, pero, pero hoy mirándolo con mucha más madurez y cuando yo estaba en Deportivo Riestra, bueno, hoy está la vista de Deportivo Riestra que hace entrenamiento Sí, 4 de la mañana. Cuando yo, 4 turnos, cuando sí. yo estaba en Deportivo Riestra ya lo hacíamos a eso, o sea, no es que es algo nuevo. Eh, pero nada, ahí en Deportivo Riestra creo que me dejó muchísimos aprendizajes de ser fuerte mentalmente y ser fuerte físicamente. Creo que ahí está muy loco. Ahí está muy loco, sí. Sí. Sí, sí, el dueño ahí está muy loco.
he pasado y he vivido situaciones que no la viví nunca. Como por ejemplo, llego y cuando voy a firmar el contrato me mostraron un video de guerra y cómo mataban gente. No. No lo vi nunca eso. Pero Yo pará, te dijeron el tenía motivo de... 17 años y... ¿Para qué el mostrarte eso? ¿Para que tomes No, conciencia? llego y me mostraron que así se juega acá en Deportivo Riestra, me dijeron. Y estábamos así sentados y estaba la tele ahí. Y gente matándose, le degollaban la cabeza, lo mataban. Nada, cosas así, todo gente de guerra. Y después, bueno, vimos el video de cómo juega el equipo. Pero sí, ahí he vivido cosas que no la viví en ningún lado. De la nada, estábamos en el gimnasio entrenando y aparecían los musulmanes, todos de blanco. Parece que te van a dejar la mochila y se van a ir corriendo. Como los videos de Como los YouTube. videos de YouTube, claro, exactamente. Pero nada, ahí he vivido cosas que no he vivido en ningún lado. O sea, sentís que a través de esa exigencia que te Sí, demandaban físicamente y te hicieron desarrollar. sí, a mí me hizo crecer muchísimo personalmente. Hoy soy un agradecido de haber jugado en Deportivo Riestra. En su momento la pasé muy mal, la pasé muy mal. Pero hoy soy un agradecido porque gracias a todo el tiempo que yo estuve en Deportivo Riestra, que creo que fue como un año y medio, hoy en día me siento muy identificado con lo que estoy. O sea, con ese esfuerzo, esa Sí, perseverancia que lo forjó en gran parte eso. sí, Y qué bonito esto que compartís porque tiene que ver con que en el momento muchas veces, cuando algo no es de la manera que uno quiere, parece como denso, pesado, sí. que no tiene Se sentido. hacía muy difícil. Sí, ¿no? O sea, ese diálogo interno es difícil de llevar porque es muy forzoso, muy sacrificado y al fin y al cabo más adelante siempre termina teniendo recompensa. Sí, sí, Creo que en el fútbol es un poco todo eso, ¿no? Eso que vos decías, que el fútbol tiene muy poco disfrute, pero al fin y al cabo cuando mirás para atrás te das cuenta que todo tiene sentido, ¿no? sí, te das cuenta que al fin y al cabo todo tiene sentido y todo pasa por algo. ¿Sentís que todo lo que te pasó hoy en día, si mirás para atrás, todo encuadró perfecto? Sí, hoy. Tuvo que ser así, yo siempre le digo a mi mujer, tuvo que ser así, de otra manera no hubiese sido posible porque he tenido, viste cuando sos chico, que te dicen, ¿por qué no te vas a probar acá o por qué no Sí, te vas a probar allá? Y la realidad es que, bueno, hice en Argentino hasta, no, hasta prenovena y después quedé libre y después así, y he ido a probarme a clubes importantes y no quedaba porque en su tiempo también era un tema de altura y era que no me daba el cuerpo como, o el físico, por así decirlo, entonces como que se hacía todo muy difícil, entonces tuvo que ser así y soy un agradecido de que haya sido así. bueno, bien. ¿Cómo la pasaste? Ah, excelente. ¿Cómodo? Sí, Muchas gracias, muchas Ale. gracias. Bueno, gente, hasta acá el episodio del día de hoy. Creo que tenés para agarrar unos mates y empezar a escuchar a este fenómeno y que puedas justamente sacar provecho de esta historia, de cómo una persona que estaba en contra de todo, que se le estaba poniendo un escenario muy difícil, salió adelante e incluso superó sus propias expectativas. Creo que esta historia te puede inspirar a que sigas intentándolo, a que te des cuenta de que no sabes cuándo se puede cambiar y cuándo puede haber un clic en tu vida y por eso mismo está esta historia el día de hoy. Recordá que acá abajo te voy a dejar el link de mi página para que puedas entrar a las distintas metodologías, para que te puedas comunicar conmigo incluso si estás interesado en trabajar. Te mando un abrazo de gol y nos vemos en el próximo episodio.